Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de los capítulos 2 y 3 del libro Infocracia del año 2022 del autor Byung-Chul Han. Estos capítulos de los que hablaré son Infocracia, que le da nombre al libro, y el otro es Fin de la acción comunicativa. En estos dos capítulos, y como casi todo el libro, toma muchísimo el ejemplo, toma muchísimo una revisión, un análisis de la obra de Jürgen Habermas, el autor germano de la segunda, denominada segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Y empieza comentando la relación tan cercana entre lo que es el libro y la época moderna, esa necesidad, esa urgencia y ese esfuerzo sobre todo del libro, de la concatenación de ideas, de la argumentación, de fundamentar en el pasado, sobre todo en este contextualización histórica que usualmente tenía el libro, la presentación de los conceptos actuales y a partir de ahí, de esa base, empezar a formular nuevas ideas o nuevos conceptos que servían al autor para ofrecer el contexto de lo que había escrito. Bien, esta vinculación libros-ciudadanía es cada vez degradada y degradada hasta el punto actual que el autor denomina infocracia, pero también habla de una época previa a la infocracia, a lo que denomina infocracia, que tiene que ver con la telecracia. Bueno, no sé dónde saqué este concepto, supongo que bueno, es retomado también porque ya había sido mencionado previamente eh, por otros sociólogos, pero ya ve o hace un recuento de que ya en la época previa, en años previos, décadas previas a esta explosión de las redes sociales, del internet, ya con los medios electrónicos clásicos del siglo XX, pues radio, televisión, sobre todo la televisión, el periódico, ya en esta época el discurso en la esfera pública sufre varios golpes o va dando luces de por dónde podrían ir los tiros, ¿verdad? Los tiros de la manipulación y en esta parte, en esta época telecrática de mediados del siglo XX para a finales del siglo XX, pues ya se observa que la esfera pública y el discurso público no estaba tan degradado como ahora, pero ya el espacio estaba muy, pero muy, muy rebajado en cuanto a nivel y el discurso de la esfera política ya estaba también bastante degradado, que tenía una calidad menor a la que se pensó o con la que se inició con la imprenta, con la creación de imprenta, con la popularización del libro, de la lectura también de parte de la ciudadanía. Porque bueno, ya en la televisión igual habían espacios publicitarios, habían tiempos concretos para poder desarrollar tu discurso y, y ese tiempo habría que aprovecharlo y se aprovechaba a partir de la espectacularidad, de la teatralidad, es decir, dar el mensaje que sea un poco hueco pero potente, omitiendo las aristas, aquellos puntos relevantes o aquellos puntos que rodeaban la idea principal, y que no, hay ideas que necesitan cierta formulación, que en el libro muchas veces el libro suele tener cierta extensión, ¿verdad? Son ideas que sí, son fruto de un análisis previo, ¿verdad? De un discurso previo, de una argumentación y fundamentación previa. Pero ya en esa época de medios electrónicos, eh, medios de comunicación electrónica previa, ya había una degradación, porque no era necesario tanto ir al libro o ver para escuchar algún tipo de tesis de algún autor, sino para escucharlo en una entrevista de 4 minutos con extractos muy concretos que solían ir arrojados a sacar algún tipo de polémica, ¿no? Entonces, esto de la infocracia ya trae cola y tiene cola en este fenómeno que este autor denomina telecracia. Hace un análisis muy interesante de que, siempre en esa línea, de que el discurso, por esa argumentación, por esa fundamentación, básicamente de cada uno de los puntos que intenta probar, que intenta establecer, suele ser más larga, suele necesitar un momento de lectura, de relectura, de revisión, de reflexión, de racionalidad, de comprensión
determinar si eso está acorde a tu pensamiento o no, pero en todo caso implica un proceso racional que es mucho más largo, ¿verdad? Por naturaleza es mucho más largo. Mientras que ya en época telecrática o actualmente en lo que es el de dominio infocracia, en esta época un poco más rápida, más veloz, llena de información por todos lados, el asunto es que es mucho más rápido y no me da tiempo para reflexionar. Viene una noticia que aunque esté concatenada por otro, yo no la termino de concatenar, no la termino de unir, porque la hago, la analizo, tal vez saco un pequeño juicio sobre ello y me paso a la siguiente que sigue siendo todavía más atractiva que la anterior. Entonces hay una omisión de racionalidad, hay una omisión de reflexión y se pasa continuamente del estar eh, sacando conclusiones rápidas, tal como la información es, de cada una de las cosas que se nos presentan. La racionalidad requiere tiempo. Por otro lado, la inteligencia veloz, claro, necesita cierta inteligencia para retomar algún tipo de datos, sacar una pequeña conclusión, aunque esta no tenga tanta reflexión, tanta racionalidad, pero usualmente uno va viendo información y va acoplándola a cierta idea, a cierto patrón, pero esos patrones muchas veces son errados porque no nos ha dado la oportunidad o la posibilidad temporal de reflexionarlos. El, Pensamos a partir de afecto, porque los afectos son mucho más rápidos todavía que la reflexión y mucho más rápidos que la inteligencia, porque el afecto nos coloca de inmediato en una posición. Entonces, bueno, pasó esto en tal lugar, yo tengo simpatía, o a esta persona a la que yo tengo simpatía, una fake news, que sería una noticia falsa, un bulo, y yo me coloco inmediatamente en una posición concreta, aunque esa posición concreta no sea real, ¿verdad? Pero no me dio tiempo para reaccionar, para reflexionar si un presidente, si un alcalde, si un funcionario sería capaz de decir ese tipo de cosas en la esfera pública. Sin embargo, yo ya me posicioné, yo ya tengo algo contra este actor político o actor o funcionario sin haber razonado realmente si la declaración es real o no. Hay muchísimas cosas interesantes realmente en este capítulo, pero para cerrar, ni el discurso ni la verdad son virales. La estructura lógica del discurso es ajena a los medios virales. Bueno, efectivamente, un tiempo que la viralidad importa porque necesitas verte, necesitas que te vean, necesitas hacerte notar, sos capaz, o los medios, incluso estos electrónicos hoy de internet, o los medios de tipo redes sociales, o los que retuitean o recomparten información, necesitan poner para tener más like, más visibilidad y que el algoritmo los favorezca, necesitan poner la parte más polémica del enunciado, aunque realmente su contenido no tenga relación, ¿verdad? Entonces, la verdad no es tan rápida, ni mucho menos atractiva. La verdad suele ser, a veces puede tener cierta ambigüedad, pero en vista de la multiplicidad de factores que hay que tomar en cuenta, entonces hacer ese análisis racional, detenido, concreto, no es viral, porque en todo eso estuvimos investigando cada uno de los elementos para llegar a una conclusión lo más cercana a la realidad, pero en este tiempo infocrático que el autor defiende, pues lo importante es lo polémico, lo atractivo, lo consumible, lo sorprendente. Asimismo, el discurso del hablar en público, una misma clase de una materia se vuelve tediosa porque la persona piensa que se está perdiendo algo afuera en las redes, eh, se pone a competir básicamente a personas que tratan de concatenar un discurso lógico con un montón de datos aparentemente atractivos que se están continuamente cayendo y cayendo y cayendo en la red. En ese sentido, vamos a la tercera capítulo, que intentaré ir rápido. Esto me llama mucho la atención y ha sido utilizado en las clases. Tiene que ver con que los smartphones se convierten en parlamentos móviles. Y ahí la erosión también de las políticas públicas, que las políticas públicas intentaban acceder o
o intervenir en problemas públicos de los estados, de los países, a partir de un análisis serio, de un análisis jurídico, técnico, científico, de ser posible, para intervenir en esos problemas psicológicos, sociológicos, etcétera. Pero bueno, todo eso puede ser perfectamente cambiado, o algunos tienen el criterio de que esa política pública, ese estudio de política pública es perfectamente intercambiable por los resultados de la inteligencia artificial. Aquí se mete mucho más en el tema, la inteligencia artificial, ¿verdad? De los big data, del uso que hacen los gobiernos con el big data, tal como hablo en su momento de Trump, del Brexit, de cómo llegarle a la gente a partir de perfiles que estas inteligencias artificiales, mencionó el caso de Cambridge Analytica, hacen psicometrías, es decir, un perfil psicológico muy exacto de lo que consumimos, de cuáles son nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestras preferencias. Y en ese sentido, estos smartphones y los resultados, los datos que los gobiernos compran de estas empresas de datos, básicamente le favorecen porque pueden a partir de esos datos tomar decisiones que son superficiales o no pueden tener ninguna fuerza social o política o un cambio radical en la política de un país, pero sin embargo ponen feliz a la gente porque eso dice su gusto, o al menos un porcentaje de esta persona va a quedar satisfecha porque es algo que durante todos sus likes, durante todas sus intervenciones, dentro de toda la información que ha emitido a la red, está dentro de su preferencia. Entonces, aunque no esté agradado por X o Y decisión, sigue teniendo al menos cierto agrado, ¿verdad? Entonces se gobierna a partir de esos datos, la información que va a dar de la gente. Desvinculando esas decisiones de los derechos, de las obligaciones jurídicas también de los estados. Eh, y vuelve en este capítulo a poner en tela el tipo de vinculación, el fin de la época o de la acción comunicativa, la nula o la ínfima comunicación a partir de redes sociales, donde los algoritmos, con tal de estratificarte o a partir de los datos que nosotros le brindamos voluntariamente, te catalogan en una serie de enjambres o sitios o una ubicación concreta dentro del mercado, y la información que vas recibiendo, que continuamente se va acercando a ese sector o que se te va retransmitiendo y que vos continuamente entras y revisas y analizas, está muy cercana a tu gusto, está casi a la medida de lo que sos o de lo que te gusta. Entonces, continuamente estamos encerrados en cosas que nos dan placer, ¿verdad? O en acciones o en aseveraciones que confirman nuestro sesgo. Entonces, en el discurso público al menos existía esa posibilidad de rebatir, ¿verdad? Como una clase presencial o un discurso donde podías, o al menos existía esa ilusión de poder rebatir, estar en contra, ¿verdad? De lo que se te decía, pero eras capaz, porque no había una inteligencia artificial que te estableciera en un punto concreto, de escuchar al otro, aunque no estuvieras de acuerdo. Pero se daba la posibilidad de esa acción, de esa comunicación, aunque fuera de conflicto, que el conflicto en este caso es sumamente normal, sobre todo en una sociedad donde todos somos efectivamente diferentes, ¿verdad? Y por último, yo creo que ya con esto cierro, lo complejo y una de las diferencias entre el discurso de la segunda parte del siglo anterior y la época actual, con esta información que nos cataloga, es que esta información que nos cataloga por estar por estar inmersos en un grupo o sectorizados, terminan estas opiniones o estos elementos que yo suelo dar like, confundiéndose con nuestra identidad. Es decir, lo que mis preferencias según la red no solamente son opiniones, sino que se convierten en identidad, mientras que en el discurso era muy factible o muy evidente que podía emitir opiniones y ser completamente distintos a tu propia identidad. Es decir, había una separación opinión, identidad, mientras que en las redes eso se confunde y por eso las tribus y por eso la violencia, etc. Y de eso va.
estos dos capítulos. Gracias.